El tema que estuvimos viendo esta mañana es Haz Moisés y está basado en Éxodo capítulo número 1, versículo número 1 en adelante, donde lo vamos a leer. Dice así el pasaje en el cual nos vamos a basar en todo este retiro. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, una hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, es decir, María, la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón: iré al llamarte una nodriza de las hebreas.
para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí podemos ver en primer lugar que había objetivos. El objetivo de Dios era que el pueblo se multiplicase y se fortaleciese. Pero por el otro lado, el objetivo de Satanás era justamente contrario. Era que el pueblo se debilitase y se disminuyese. Hay dos reinos en este mundo. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. La Biblia dice que dando gracias a Dios Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus hijos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en 1 de Pedro dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por un lado, el reino de la luz, aquel en que Jesucristo es el Rey, quiere que sus súbditos, quiere que nosotros que hemos sido participantes de esta herencia de los santos en luz, vayamos al mundo, al reino de las tinieblas, donde el príncipe de las tinieblas es Satanás, y ganemos a aquellas almas cautivas que tiene Satanás bajo el pecado, ganándolas para Jesucristo. Pero este reino de las tinieblas y el príncipe de las tinieblas se va a oponer al reino de la luz, y esa tarea para la iglesia no le va a ser nada fácil. Y por lo tanto el reino de las tinieblas va a querer combatir el reino de la luz, tratándolo de disminuir y debilitar. Y por eso, pensando en el futuro, Dios de su iglesia, es que Dios tiene una especial atención para con los niños, porque ellos serán los pilares de la iglesia del futuro, los que levantarán en alto el evangelio, por lo cual también Satanás tiene un especial interés en los niños para destruirlos. El método que usa, los métodos. El método que Dios quiere usar para que esos niños del futuro, que van a ser el pueblo de Dios el futuro, el ejército de Dios que va a salir a conquistar almas para Jesucristo, el método que Dios tiene es los padres. Que los padres adoctrinen a sus hijos. Les enseñen quién es su Dios y que puedan identificarse con este pueblo. Por otro lado, Satanás, para disminuir y debilitar este pueblo, su método, como el método de Faraón allá, es el Nilo. El Nilo era un río muy importante para Egipto. El río, dicen, más largo del mundo. Sin el Nilo, Egipto no existiría. Sería un desierto inhabitable. Pero el Nilo, con sus aguas, con sus crecidas, deja sedimentos y hace que sea fértil la tierra. Y gracias al Nilo, Egipto tiene vida. Por lo tanto, para Egipto, el Nilo es un dios. De tal manera que cuando un poquito más adelante Dios ejecuta las 10 plagas, dice la Biblia que Dios hizo juicio sobre los dioses de Egipto y muchos de esos juicios cayeron sobre el Nilo.
Por lo tanto, podemos deducir que Satanás, el mundo, se propone que nuestros hijos no sean parte, que la niñez no sea parte del pueblo de Dios, del futuro pueblo de Dios, del futuro ejército de Dios, sino que sean rendidos a sus ídolos y que caigan en la boca, en los dientes, en los colmillos, de, como dijo un hermano esta mañana, de aquellos cocodrilos del pecado que los despedacen y los destruyan. Vienen por nuestros hijos. Y el Nilo siempre ha corrido, siempre se ha tragado a los hijos. Pero ahora, en estos últimos tiempos, viene creciendo. En tercer lugar, las opciones que tenía el pueblo. Dijimos que las opciones que tenía el pueblo de Israel allí, que era un pueblo que era esclavo, pensábamos en una que era irse de allí. Pero no era una opción para todo el pueblo, sería para una o dos familias, si es que, porque eran esclavos, no podían irse. Una de las opciones era resignarse. Esto venía con poder de ley y por lo tanto no podían resistir al poder mundial de aquel tiempo que era Egipto. Y por lo tanto, una de las opciones era resignarse, darle sus hijos para que ellos lo tirasen al Nilo. Muchos lo habrán hecho y muchos niños habrán sido destruidos, tragados, devorados, y las aguas del Nilo habrán entrado en sus entrañas y se habrán hundido en él y desaparecido, haberse perdido para siempre. Pero en esta guerra espiritual que dijimos, en donde es, como dice en 2 de Corintios capítulo número 10, dice así la Biblia acerca de la guerra que tenemos espiritual, dice el apóstol Pablo así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta guerra se da a nivel del pensamiento, al nivel de las ideas, al nivel del conocimiento, al nivel de la enseñanza. Y por lo tanto esta guerra es quien adoctrina a nuestros hijos. Y el mundo quiere echar a nuestros hijos al Nilo de la educación sexual con ideología de género. Esta doctrina que nos dice el apóstol Pablo que son de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que son opuestas a la doctrina de Dios. Pero por otro lado, Dios quiere que nosotros adoctrinemos a nuestros niños. Y la otra opción es la que tomaron Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Y la opción fue hacer una arquilla. Entretejer una arquilla de junco y luego calafatearla con brea por dentro para hacerla impermeable. Y los padres, los maestros de escuela dominical, los maestros de hora feliz, los tíos, los abuelos, tienen que hacer esta arquilla para sus niños. Esta arquilla impermeable, en donde el agua de toda esta doctrina de demonios
que quiere lavar el cerebro de nuestros hijos o ensuciar el cerebro de nuestros hijos, no tenga poder o no penetre en el corazón de nuestros hijos. Y esa arquilla la vamos a ir entretejiendo, dijimos, volviendo al altar familiar. Altar familiar que ha desaparecido de muchos hogares por el apuro, por el correr, por el vaivén de esta vida, de esta sociedad de consumo. Y en cuarto lugar, dijimos, el ejemplo. Hay un ejemplo en este pasaje y el ejemplo es Moisés. Este Moisés con mayúsculo, que habla de una persona, en donde la madre de este niño tenía poco tiempo para enseñarle quién era su Dios y quién era su pueblo, cuál era su identidad. Quizás 5, 7 años, cuando más. No tenía mucho tiempo, un tiempo limitado. No podía perder el tiempo. Pero esos primeros años son los años más importantes de la vida de una persona. Son los años en donde se la marca a la persona para todo el resto de su vida. Y aquella madre y aquel padre supieron aprovechar esos años. Y grabaron enseñanzas a fuego en sus almas. De tal manera que luego Moisés se lo dieron a la hija de Faraón. Y allí en la corte de Faraón, nos dice la Biblia en Hechos 7, 20, 21, 22, que él fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto y fue poderoso en palabras y en obras. Él estuvo en la mejor universidad del mundo de aquel entonces. Fue enseñado, adoctrinado en toda la sabiduría de Egipto y por lo tanto en toda la cultura, la idolatría y en todo aquel sistema contrario a Dios. Pero a los 40 años, él se acordó de quiénes eran sus hermanos, quién era su pueblo y quién era su Dios. Por lo tanto, toda aquella universidad de Egipto no pudo borrar aquella universidad que había recibido aquel niño en su casa. Hermanos, dijimos, nosotros tenemos el sartén por el mango. Ustedes, los padres, los maestros, tienen el sartén por el mango. Pueden hacer Moisés para sus hijos, adoctrinándolos. Y pueden hacer de sus hijos Moisés impermeables a toda esta doctrina que viene del mundo, como la ideología de género, que amenaza con destruir a sus hijos. Pueden lanzar a sus hijos al Nilo de la escuela, de la educación sexual, de la ideología de género, sin este Moisés, y se va a hundir, y se los va a tragar, y se van a perder para siempre. Pero pueden hacer de sus hijos un Moisés. Moisés significó sacado de las aguas. En las aguas va a tener que estar. No lo van a poder quizás librar del Nilo, pero sí lo van a poder sacar de esas aguas. Salvo, intacto, sin que el Nilo les haga daño. Y que ese niño en el futuro sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, un Moisés, un siervo del Señor. Que el Señor nos bendiga.